Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de resumen semanal de trading de sysmentor.com. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Una mañana de domingo soleada en Asturias. Muy bien, todo bien. Buenos días, Julio, ¿qué tal? Pasa, buenos días. Pues nada, el mundo al revés. Aquí día cerrado, lluvioso. Cada resumen semanal de trading tiene una estructura más o menos habitual. Empezamos, Juan, si te parece, por Local Market. ¿Nos comentas qué ha hecho el IBEX esta semana? Bien, aquí tenemos en pantalla ya el IBEX. Tal y como comentábamos el viernes en la entrada que hacemos en la plataforma, hemos tenido que retornar otra vez al escenario de etapa 3. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir viéndolo según la evolución, porque yo creo que viéndolo vela a vela se entiende bien los razonamientos, ¿no? En este caso, voy a volver a poner la media de 40. Ahí está, ¿vale? Bien, todo empezó cuando en esta inhalación eliminó el 100% del anterior impulso. Cada vez que ocurre eso, nosotros por defecto consideramos ya que estamos en etapa 3, porque lo que estimamos es que el siguiente máximo relevante no va a ser superior al previo, ¿vale? Que es justo lo que ha ocurrido. Bien, hizo otro mínimo, así creciente, un mínimo relevante, y en este caso, justo en este día, justo en esta vela, perdón, rompió hacia arriba. Eso estaba rompiendo una resistencia. Es lo que llamamos un patrón de ruptura de continuación alcista. Es en este caso en la semana 44 cuando estimamos que no había más remedio que volver a recuperar la estructura de etapa 2 alcista. Simplemente con una salvedad. Hay que tener cuidado que en las rupturas de resistencia tiene que tener continuidad en la vela siguiente. Estas rupturas, para confirmarlas, tienen que tener continuidad en la vela siguiente. Si no ocurre, si en la vela siguiente no tiene continuidad, corremos un riesgo de entrar en el concepto que conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista, cuyo objetivo es que se vaya a la zona de soporte previa. Entonces, en este caso, ¿qué ha hecho? La siguiente no ha tenido continuidad, la siguiente vela, y en la siguiente nos ha ocurrido este desplome, que es un poco las consecuencias habituales de este fallo de ruptura de continuación alcista. Esto es lo que nos obliga a volver al concepto de estructura de etapa 3 en este marco temporal. Vemos como la media de 20 sigue bajando, incluso el precio ha vuelto a romperla en sentido descendente, que es una de las características de etapa 3, ¿no? El precio cortando hacia arriba y hacia abajo, la media de 20 hacia arriba, y cuando ya parecía que se iba a quedar ya por encima, lo ha vuelto otra vez hacia abajo. Por lo tanto, volvemos otra vez a esa estructura de etapa 3 alcista en marco temporal semanal. En diario lo vemos distinto, ¿no? En diario vemos que la caída ha sido bastante fuerte. Perdón, antes de continuar en semanal, fijaros dónde se ha parado, justo en la media de 200, ¿vale? En gráfico diario vemos cómo se ha perdido con la caída de esta semana, la dura caída de esta semana, porque ha sido casi un 4%, creo, un 3,61. Ha perdido la zona de soporte menor, la zona de los 8.891, esta de aquí, que era el soporte mayor que tenía el mercado hasta el momento actual. Y desde ahí, bueno, pues ha roto con muchísima fuerza, ¿no? Como veis, ¿no? Esto ya nos lleva bueno, pues al concepto de etapa 4, yo diría ya, una etapa 4, porque lo más normal es que ahora haga un rebote, probablemente hacia la zona de soporte menor, hacia esta zona de aquí, de los 8.890, lo que antes era lo que antes era soporte, ahora se convertirá en resistencia, y ahí puedo hacer un máximo relevante decreciente que nos confirmará esa estructura de etapa 4 alcista. A día de hoy, lo más normal es que esto ya empiece a hacer algún tipo de rebote, ¿no? Tanto por dónde ha parado en semanal, como por la estructura en horario. En horario se ha alejado muchísimo y ha arrancado con una gran vela sólida, y hizo una inhalación y parece que ahora, bueno, puede tratar de empezar a constituir, si lo digo, aquí una etapa 1 en este marco temporal horario, que encajaría como el inicio de un pequeño rebote en semanal. Así que ese es el escenario que esperamos. Que haya un pequeño rebote en los próximos días, pero probablemente luego pueda continuar la tendencia bajista en diario. Un detalle adicional que tenemos aquí en el IBEX 35 en diario es que en esta ruptura de resistencia en diario, el día 1 de noviembre, al día siguiente nos abre con un hueco profesional. ¿Lo veis? Este de aquí es un hueco pro porque abre en el sentido contrario de la tendencia precedente, ¿no? De la vela precedente. Abre aquí y fijaros cómo este nivel se convierte en resistencia. ¿Lo veis? Lo toca 1, lo toca 2, lo toca casi 3 y lo toca 4 veces. Se acerca 4 veces
a esa zona que actúa como resistencia y esa es la que nos da el aviso en este marco temporal de que posiblemente en semanal sea un fallo de ruptura de continuación bajista. Una parte importante de Bueno, todos nuestros vídeos y resumen semanal de trading en concreto son vuestras peticiones que amablemente nos hacéis llegar a través de redes sociales, info@salesmentor.com. Te voy diciendo, Juan, las que tenemos para esta semana. sí, sí, claro, por supuesto. Vamos a empezar con un clásico que no puede faltar. Un saludo a todos los seguidores de Farmamar. Nos pregunta la situación actual. Bueno, pues etapas. Si hablamos de etapas, yo creo que está bien claro, ¿no? Etapa 4 en este marco temporal semanal. Etapa 4 en marco temporal diario, incluso con vías del tren en las medias. Y tenemos, bueno, pues el concepto, digamos que a la inversa del IBEX 35 en semanal. Tenemos un patrón de ruptura de continuación bajista. Patrón de ruptura claro de continuación bajista que dio entrada, bueno, pues en torno a, en corto, entrada en posiciones cortas en torno a 60-26. Bien, estamos en un momento clave de Farmamar porque es la bifurcación de dos caminos. Solo tiene dos opciones, muy evidente, ¿no? O subir o bajar, eso es evidente, ¿no? Pero fijaros, en este caso lo hace por dos motivos. Uno, porque bueno, es una ruptura de continuación bajista y esto puede ser un patrón 1, 2, 3, 1, 2, 3, es decir, si pierde los 58-74, pues sería la aplicación, o sea, el arranque, el pistoletazo de salida de continuidad bajista. Y otro, ya esperaríamos a superar esta zona de aquí arriba, porque entonces, si no tiene continuidad, sería el concepto de fallo de ruptura de continuación bajista. Es decir, cogemos el IBEX en semanal y le damos la vuelta a la pantalla. Y es exactamente análogo, el mismo concepto, porque ya sabéis que los conceptos que aprendemos aquí en System Mentor son simétricos. Lo que aprendemos hacia arriba lo aprendemos hacia abajo, ¿no? En posiciones largas o en posiciones cortas. Nos da exactamente igual. Y ahora mismo está justo en ese momento, ¿no? En el momento de decidirse si esto es continuidad bajista, para lo cual simplemente deberá perder a cierre 58-74, o si se da la vuelta, y bueno, anula esta ruptura y se convertiría en una especie de, el concepto que tenemos de shakeout, de un amago de que me voy para abajo y sin embargo luego me voy para arriba. No obstante, si se va para arriba, si se fuera para arriba, nosotros le daríamos holgura hasta que no superara esta zona de resistencia de los 63,32 más o menos, ¿no? A cierre. Ese sí que sería, bueno, pues un momento en el que la media de 20 ya se aplanaría e incluso se podría poner incluso un poco alcista para arrancar una etapa 2 en ese marco temporal que coincidiría con una inhalación en diario, en semanal, perdón, con una inhalación semanal que podría ser del 14%, un poquito menos. Pero vamos, que ahora hay que estar súper atento a Farmamar porque probablemente, no sé si el lunes o martes, tendremos ya respuesta, ¿no? de esta situación. Siguiente valor que nos solicitan, también otro clásico, IAG. Nos piden también la situación. Vale, IAG situación. Pues IAG esta semana precisamente se ha estropeado, pero además esta. ¿Por qué? Voy a quitar la media de 40 para que se vea más claro. Bueno, el ciclo de vida lo veis, ¿no? Etapa 2, etapa 3 arriba, etapa 4, etapa 4 que continúa siendo etapa 4. Porque fijaros, ¿por qué digo que se estropeó esta semana? Porque intentó hacer un fallo de patrón de venta 1 aquí, ¿lo veis? Y si lo viéramos así, diríamos, uy, esta etapa 4.1, esta etapa 4 está finalizando, porque ya ha hecho un mínimo relevante. Bien, perfecto. Cuando eso ocurre y hace retest, si se queda por encima del nivel de mínimo relevante, pues efectivamente estará confirmando esta zona. ¿Pero qué ha hecho? Y por lo tanto el giro. ¿Y qué ha hecho? Esto. Ha cerrado por debajo, además claramente, por lo tanto esto sugiere continuidad bajista. Entonces vuelve a recuperar la estructura de etapa 4 bajista, déjame ponerlo bien. Vuelve a recuperar esta estructura de etapa 4 bajista en este marco temporal semanal. En diario, por supuesto, tiene una etapa 4 y ha caído con bastante fuerza. Y bueno, vamos a ver cómo está en horario. Lo digo porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me parece que son 7, 8 velas rojas bajistas con fuerza. Y eso ya sabéis que no es muy sostenible. Entonces un rebote puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Quién nos anticipa ese rebote? Dos conceptos. Uno, esta mecha, que en los casos anteriores no ocurre por el lado bajista. Y vamos a ver cómo está en horario, a ver si nos
nos ayuda un poco a ver la situación. Bien, en gráfico horario continúa en etapa 4, pero ¿veis cómo está intentando hacer suelo? Está intentando hacer suelo y de hecho ha arrancado. Y ahora, bueno, si hiciera un fallo de patrón de venta 1 en este marco temporal, pues aquí tendríamos un pequeño rebote en horario bueno, que nos llevaría a la zona de 1,81. Pero vamos, estructura bajista en este valor que prometía mucho hace unas semanas, prometía mucho hace unas semanas, pero que, bueno, se ha quedado a medio camino y no ha podido superar las resistencias importantes y claves que tenían estas que marcábamos aquí, ¿no? Que si marcamos la zona de 2,57, pues tendría un muy buen recorrido, solo tendría de resistencia la media de 200. Así que, bueno, de momento IAG, salvo para posiciones cortas, de momento no lo veo interesante y ahora ni siquiera para operaciones cortas porque estamos muy lejos de la media de 20. Nos piden ver también la situación de ADL Bionatur. ADL Bionatur. Bueno, pues yo creo que de esta hablamos no hace mucho. Voy a poner en semanal también la de 40. Hablamos no hace mucho. Esto podemos estar hablando aquí de una etapa 1, grande, o sea, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, hacia arriba y hacia abajo. En la última semana lo que ha hecho es una bottom tail, además de bastante rango, lo cual sugiere que puede tener recorrido alcista. Pero yo para que esta acción me pareciera interesante, debería superar a cierre toda la resistencia que tiene en los entornos de 0,75. ¿Vale? Mientras eso no ocurra, mientras no me confirme que toda esta resistencia ha sido eliminada, pues no me interesaría. En ese caso, si supera los 0,70, bueno, pues entonces sí que puede ser interesante porque puede tener un recorrido hacia arriba fuerte. Simplemente que se vaya a máximos previos, a ver cuánto sería. Bueno, a esta es un 24, a la anterior zona de resistencia, y a máximos estamos hablando de un 45. O sea que es un valor que a día de hoy a mí me parece un poco prematuro para entrar porque estamos justo debajo de resistencias y nosotros intentamos entrar cuando ya la puerta está abierta y nos deja camino por recorrer. No cuando todavía estamos llegando a la puerta y que no sé si voy a pasar porque puede estar cerrada esa puerta, ¿no? Entonces, interesante, pero por encima de 0,75. Otro valor que nos solicitan, la asturiana Duro Felguera, para ver la situación. Me gusta mucho. Aunque la estructura que tiene aquí yo veo esto y veo estructura Julio. Y un poco lo que comentábamos la semana pasada, creo que fue, ¿no? Que si por encima de 0,99 podía tener recorrido, ¿no? De hecho lo rompió y tuvo esas dos velas, pero bueno, ha vuelto A origen. a origen, ¿no? Entonces, bueno, si es capaz de frenarse aquí y volverse a reestructurar, pues tenemos ahí las tres medias juntas, bueno, y mucho camino despejado, ¿no? Porque ese arranque de la semana pasada lo que ha hecho ha sido limpiarnos estos últimos máximos relevantes que tenía, ¿no? Entonces, Sí. es capaz de reestructurarse, el camino ahora es bastante limpio. Lo único que al iniciar así con esta, es verdad que puede arrancar, si aquí se hace fuerte en esta zona de 0,96, arranca, pero no creo que supere los máximos anteriores en primera instancia. Luego veremos si hace retest y desde ahí sí que puede arrancar y entonces al haber eliminado, como dice Julio, todos estos máximos, toda esta resistencia, bueno, pues solo tendría la cota de los 1,13. Así que, bueno... Yo la veo interesante, sobre todo, es que está exactamente igual en semanal que en diario, los tres medias juntas. Sí. Bueno, y queriéndose girar, ¿no? Entonces hay que estar atento porque en el momento que consiga girarse, siempre que no pierda esta zona, ¿no? De los 0,92, yo creo que puede ser bastante interesante. Fijaros que si rebota aquí, como dice Julio, y va hacia arriba, estaría negando el pedazo mensaje bajista que nos hace esta Top Intel. Entonces, si nos niega el mensaje bajista y además este pedazo mensaje bajista, pues ya sabéis que la anulación de un mensaje bajista es algo alcista, ¿no? Entonces, bueno, puede estar interesante para echarle un ojo y ver si desde aquí arranca, independientemente de que en la primera instancia no supere el máximo anterior, pero es que hay un 17% hasta ahí, ¿eh? O sea que, no sé, si viéramos algún tipo de vela de reversión, ¿qué puede ser? Que abriera con hueco bajista, por ejemplo, y eso sería un hueco novato, y entonces hacemos el semáforo, pues podría intentarse, o que fuera una bottom tail, y en la superación de la bottom tail podría intentarse, todo siempre y cuando el ratio de rentabilidad-riesgo lo tengamos controlado, ¿no? Que la pérdida sea controlada, porque ya sabéis que este valor es uno de los valores que se mueve bastante y que te puede hacer un 8, un 10% en un día en tu contra y no te enteras, vamos.
Otro valor que nos solicitan para que veamos el posible hueco profesional que hizo BBVA. Vale, aquí dices, ¿eh? Sí, la semana pasada. Sí. También nos pregunta si hay alguna forma de haber previsto este movimiento que ha hecho. No, no, salvo que presente resultados. Normalmente estos huecos suelen estar asociados a alguna noticia concreta que sí es, bueno, de estructura financiera habitual, es decir, de resultados, pues sí que eso sí que es previsible. Sabemos que, de hecho, nosotros no operamos en un valor cuando vaya a presentar resultados porque pueden ocurrir este tipo de huecos que para swing trading es el talón de Aquiles, digamos, ¿no? Que algunas veces nos favorecen, pero otras veces nos pueden perjudicar. Por lo tanto, nosotros evitamos eso, tratamos de evitar esos riesgos siempre y cuando son conocidos. Si es por algún tipo de noticia puntual del sector o del propio valor, pues es imposible, ¿no? Salvo que tuvieras información privilegiada. Para eso está el tema del stop, ¿no? Para que en estos casos te saque cuanto antes. Lo que sí es claro que es un hueco claramente de salida, ¿no? Es un hueco que abre justo por debajo de la zona de soporte y con movimiento fluido. O sea, Totalmente. Fijaros, es un ejemplo que lo veíamos, que hablábamos de huecos un poco en el e-meeting de esta semana pasada de la versión premium, y mirad, este hueco nos viene al dedillo, ¿no? Porque fijaros dónde nace, ¿eh? La apertura es justo debajo del mínimo relevante, justo debajo de la zona de soporte. Y además hace en entradillas, si vas a 2 minutos, 1 minuto, verás un PV1, un patrón de venta 1 que nos daría la entrada. O incluso por el semáforo, ¿no? Esto fue verde y pasó a rojo. Bueno, pues eso es una de las características, típicas de un hueco muy interesante, un hueco bien de salida si tienes posiciones largas o de incluso abertura a posiciones cortas, porque abre justo debajo de la zona de soporte. Fijaros que además el primer día nos lo dejó bastante feo. Feo en el sentido de si te hubieras abierto una posición corta, porque tienes una bottom tail, ¿lo veis? Pero luego al siguiente el mensaje de esta bottom tail no tuvo continuidad y entonces se nos desploma, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver ahora la situación. ¿En semanal ha cambiado algo? Bueno, pues hombre, aparte del hueco profesional, ¿eh? Que suele tener continuidad, pues de momento en estructura, hablando en términos de estructura, seguimos en etapa 2 alcista, eso es evidente, ¿no? Ha tenido otros huecos profesionales aquí, pero con menos fortaleza en la caída y bueno, ya se está acercando, si tuviera continuidad, se estaría acercando mucho al 100% del impulso alcista y ya sabéis que eso pone en peligro la etapa 2 alcista en este marco temporal. En diario, pues bueno, ya tenemos una etapa 4, porque en la primera vemos la media de 20 bajando, la media de 40 bajando, y como ha caído tan fuerte, todavía no tiene tiempo de estructura de máximos y mínimos relevantes decrecientes, pero claro, cuando elimina tres mínimos relevantes de una tacada a cierre, eso para nosotros es etapa 4 inmediatamente. ¿Será el momento ahora de abrir posiciones cortas? Pues no, evidentemente no, porque después de esta caída no es interesante, estamos muy lejos de la media de 20. Estamos muy lejos de la media de 20 y lo más normal es que tarde o temprano comience una pequeña inhalación, un pequeño rebote. Entonces, bueno, ahí ese pequeño rebote es el que nos va a delimitar si en semanal va a continuar con la estructura de etapa 2 alcista y esto sería simplemente una GVS, una gran vela sólida que no tiene continuidad bajista y entonces recuperaría su estructura creciente. Así que, bueno, hueco profesional que abre justo debajo de zona de soporte, suele tener mucha continuidad. Y el concepto de la inversa, hueco profesional que abre por encima de resistencia, pero justo por encima de resistencia, suele tener mucho recorrido al alza. Y nos pregunta también si ahora diera patrón de compra 1, ¿sería conveniente subirse No, a él es o al imposible, estar tan lejos? es imposible que dé patrón de compra 1 porque el patrón de compra 1 ocurre en etapa 2 alcista. El patrón de compra 1 se asocia a a etapa 2 alcista. Y ahora mismo acabamos de decir que estamos en etapa 4. Fijaros las medias. Un patrón de compra 1 con las dos medias bajando es incompatible. No puede ocurrir. Un patrón de compra 1 como este en semanal solo puede ocurrir en etapa 2 alcista. O como este, solo en etapa 2 alcista. O como este, solo en etapa 2 alcista. Otro valor que nos solicitan para ver la situación, FaceFi. Bien, FaceFi, lo primero que siempre alerto, cuidado con el volumen, ¿vale? Cuidado con el volumen porque es muy pequeñito y ya sabéis que eso para nosotros nos la invalida, ¿eh? Ya no es una acción interesante para nosotros. Bueno,
No la veo muy... Me está costando más de un segundo entender bien lo que está haciendo, así que ya ese es otro argumento de mm, algo chirría, ¿no? Es verdad que en el corto plazo, en el corto plazo está haciendo en semanal, en las tres últimas velas, está haciendo mechas por abajo y parece que eso puede tener continuidad alcista, ¿eh? Puede arrancar e irse hacia la zona de 4,7 más o menos, que es la siguiente referencia, pero tampoco lo veo en este marco temporal muy interesante. En diario, quizás lo único que me gusta es que las tres medias están juntas, ¿eh? Y eso, bueno, ya sabemos que puede hacer algún blast, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Pero la verdad que no me gusta mucho. El viernes ha hecho un hueco bajista negado, ¿lo veis? Cerró aquí el jueves, el viernes abre aquí, un hueco bajista y ¡prum! Recupera todo. Por tanto, sugiere que todavía va a intentar subir en los próximos días. Pero tiene tanta resistencia cerca, en la media de 200, esta zona, que todavía puede, no sé, puede tener bastantes problemas para subir. No sé si Julio quieres añadir algo, Yo porque es... solamente la vería interesante si supera los 4,75 y el siguiente patrón de compra uno. Sí, correcto. Lo que comenta Julio es aquí esperar que supere eso y si hace patrón si supera esto el precio, las medias ya se habrán puesto alcistas, bueno, buscando siempre la estructura habitual de cómo entramos nosotros, ¿no? Ya con una tendencia definida y con las medias crecientes, cosa que no ocurre en este valor. Lo más importante, ¿no? Si queremos entrar largo con el precio por encima de la media, ¿no? Os voy a comentar un valor que he visto en el grupo que ha salido a la palestra, Niesa para una posible apertura de cortos. Mm, yo diría too late, demasiado tarde, demasiado tarde. Bueno, es que un valor que cotiza 0,005, pues bueno, es un poco complicado, ¿no? De gestionar, pero bueno, etapa 4 en este marco temporal semanal, etapa 4 en diario, pero acordaros, concepto barrio sésamo, nosotros operamos cerca de la media, no lejos de la media, ¿ok? Entonces, ¿que puede ser interesante para cortos? Sí, hombre, en cuanto perdió esta zona, ¿eh? O en este patrón de venta 1, aquí, posiblemente sí. Interesante porque ocurre cerca de la media, además bueno, pues después de esta inhalación, mm, eh, podría ser como mucho aquí. En semanal igual se ve un poco más claro la entrada, que es en cuanto pierde esta zona de soporte, ¿vale? Podría ser, sobre todo en esta top Intel, la de la semana previa, pero ahora ya estamos muy lejos de la media, ya no tiene sentido, ¿no? Ponernos cortos, no sé de cuánto estamos hablando, pero estamos hablando de un 16% de la media y ya sabemos que el precio va a volver a la media, por lo tanto tendremos nuevas oportunidades porque parece que la caída todavía no ha terminado, ¿veis? Que tiene todavía recorrido hasta el origen del impulso. Entonces, bueno, todavía no. Yo, desde luego, sí que está para posiciones cortas, pero en timing, en momentos de timing, en momento de. ¿Es ahora el momento adecuado de entrada? La respuesta es no. Otra que comentó Julio, creo en este caso en nuestro grupo de consultas de WhatsApp, Solaria, la situación actual. Bueno, parece que se quiere reestructurar. Después de esta etapa 4, parece que ya se quiere reestructurar. Vemos que la media de 20 en semanal ya está plana, incluso el precio la está cortando hacia arriba y hacia abajo. Bueno, es lo que se conoce como etapa 1. Yo para mí en ese marco temporal, pues lógicamente por encima de 17.850 más o menos, puede ser interesante. Ahora mismo en diario, bueno, pues parece que quiere hacer una etapa 2, quiere iniciar una etapa 2, pero con dudas, porque fijaros cómo la media de 20 ya está bajando. El máximo relevante, si es este, pues va a ser decreciente. Ya nos faltaría solo el día de mañana para saberlo. Y bueno, la verdad que sinceramente esperaría ver la superación de esta cota, de los 18, por hablar en términos redondos, que es esta de aquí. Vamos a quitar este y lo vamos a poner bien aquí en semanal también. Ahí. Sí, superar a los 18, vale, ahí sí que bueno, podría confirmar, aunque tampoco es una maravilla porque tiene un montón de resistencia aquí a la izquierda. ¿eh? Quizás, Solar un quizás el poco, punto más interesante es cuando supere esto, porque luego tiene movimiento fluido. 19,55. Solar y un poco lo que comentaba, porque es un valor que salió en el grupo Premium
yo lo que comentaba es que la veía más para el lado corto que para el lado largo, Ujú, ¿vale? Por la estructura que tiene y por el techo redondeado que nos está haciendo la media de 200, ¿no? Entonces yo ujú. lo que comentaba es que lo que habría que vigilar más que nada es la zona de los 15-50, porque la pérdida de esa zona podríamos tener un movimiento potente hacia abajo, ¿vale? Un valor del que yo me olvidaría hasta que no superara los 19, para el lado largo, Estos, claro, ¿vale? Entonces claro. yo lo veía más un poco por la estructura, por cómo la media de 200 va a acabar cortando a las medias de 20 y 40 hacia abajo, Ujú. el techo redondeado que nos ha dejado. Entonces yo vigilaría sobre todo la zona 15-50, porque un cierre por debajo yo creo que tendría un movimiento, Sí, interesante, sí, casi un 12% hacia así, además con un movimiento fluido. Sí, en el escenario bajista, desde luego, 15,46, ¿vale? este Y sería. pues, si yo tuviera que decantarme, yo la veo a Solaria más próxima a 10 que a 19. Ujú. Digo en semanal, ¿eh? Semanal. La veo Sí. más próxima a acabar buscando la media de 200 en torno a los 10 euros antes que supera los 19. Sí, pues creo recordar que marcabas una analogía con Farmamar hace unas semanas, Y ¿verdad? con Farmamar, con Berkeley, puse varios ejemplos Sí, con Farmamar, con Berkeley, creo que era otra, digo que tiene un poco la composición de lo que es la estructura Black bajista, ¿vale? Se ha topado con la media de 200 y si la acaba de perder y pierde el mínimo relevante, lo normal es que tenga un movimiento potente, pero hacia abajo en este caso. vemos el último valor del mercado español. Nos piden Endurance Motive. La persona nos dice que acaba de romper la resistencia en 5.15 y que está en subida libre y hasta dónde le vemos recorrido. Vale, bien. Primero, es un valor muy joven. Ha empezado a cotizar en julio de este año. Es un valor muy joven. Tiene varios problemas. En cuanto a estructura, está bien. Está etapa 2 alcista, aparentemente etapa 2 alcista en ambos marcos temporales. ¿Qué pasa? Que veis que tiene todos los días hueco, ¿no? ¿Por qué ocurre? Bueno, porque es un volumen ridículo, ¿no? 14.000 títulos de media. Pues bueno, es algo muy, muy, muy limitado. ¿Y qué pasa? ¿Qué riesgo tenemos? Que os fijáis que la gran parte del movimiento lo hace overnight, lo hace por la noche, ¿no? ¿Lo veis? Entonces es difícil subirse a él en un momento adecuado. Es verdad que acaba de romper resistencia, esta de aquí, muy bien, 5.15, que ahora mismo estamos a un 12% de la media, por lo tanto ya no cumple nuestros requisitos y sobre todo para mí lo que más me preocupa es el volumen que nos podemos, ahora lo vemos la parte positiva y la parte buena, ¿no? Que está en etapa 2 alcista, pero esto se gira y te deja enganchado y para salir de ahí es un poco complicado, ¿no? Si alguien de todos modos quisiera subirse a este valor, que si fuera un valor con volumen, pues estaría en etapa 2 alcista, ¿qué esperaríamos? Pues lo mismo que en todos los casos de más, ¿no? Que termine de hacer esta exhalación, donde termine, que haga la inhalación, a poder ser una zona de soporte menor y que cuando se acerque a la media, gire otra vez al alza haciendo el patrón de compra uno que conocemos. Bien, pues en ese momento sí que sería interesante subirse al carro, pero solo además con un lote pequeño, porque si entras con un lote grande, con 14.000 títulos arrastras la oferta, ¿no? Y subes, tú mismo te estás encareciendo tu propio precio. Así que tienen que ser lotes pequeños y, bueno, buscando que esto pegue un pelotazo hacia arriba, ¿no? Esta semana ha subido un 6%, bueno, tampoco es que sea gran cosa. Para mí vamos, nada más ver el gráfico es totalmente descartable. Ya sabéis que yo menos de 300.000 títulos o 500.000 en el mercado americano ni me lo planteo. De hecho, en los buscadores que ponemos aquí, que usamos en la plataforma, ni está programado para que ni salgan esos valores, aunque me estén cumpliendo los patrones. Así que, bien, desde el punto de vista formativo, pues vale, perfecto, lo veo bien. Simplemente esperar el timing adecuado cuando se acerca a la media de 20, alcista, pero en términos operativos de realidad, si lo hiciéramos sería con un lote muy pequeño. Último valor del local market. Nos vamos a ver la italiana Azimut para una posible entrada. Azimut, aquí está, Azimut, vale. Para una posible entrada. Bueno, pues mirad, esto es un poco lo que buscábamos. Buscábamos, en este caso, temporal, etapa 2 en marco temporal semanal, etapa 2 en marco temporal diario. Ha hecho una exhalación y ahora está haciendo una inhalación. Una inhalación
ya le está llevando la zona de soporte menor, ¿no? La zona de soporte menor, en este caso va a tener dos, va a tener esta zona que es la clásica, pero en este caso tiene un matiz que es este hueco. Por lo tanto, no sería de extrañar que aquí ya en la zona de 25,85 tuviera algún tipo de giro, ¿no? Para mí lo ideal para entrar en este valor, ¿qué sería? Bueno, pues que mañana lunes me hiciera una vela así. Sería ideal. ¿Por qué? Roja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso nos permite acercar aún más el precio hacia la media y acercar nuestro hipotético punto de entrada, que sería cuando pierde, o sea, cuando supera el último máximo decreciente, que en este caso sería el máximo de esta hipotética vela de mañana. ¿Vale? Y en ese caso, pues bueno, podríamos intentar el nuevo arranque alcista. La verdad que pena que aquí lo haya hecho con hueco porque tiene un patrón de ruptura, tenía un patrón de ruptura de continuación alcista tremendo, ¿eh? Tremendo aquí. Muy bueno y ha tenido muy buen recorrido. Ahora hace la inhalación y, bueno, pues puede tener continuidad alcista. Ya teniendo en cuenta que en semanal la distancia de 2, la distancia entre el precio y la media de 20 ya es un poco grande para lo que es para este valor, ¿no? Está ya, lo veis que está en plena exhalación y que ahora puede tener algún tipo de recorte. Pero bueno, si aquí arrancara, podríamos intentarlo sin duda. Saltamos el charco. ¿Nos comentas, Julio, qué han hecho los principales índices directores del mercado USA? Empezamos por el SP500. Bueno, etapa 2 clarísima, ¿no? Las vías del tren que conocemos, paralelismo entre media de 20 y media de 40. Y bueno, parece que se ha topado ahí con una zona de resistencia, a ver qué tal la resuelve, ¿no? Entonces, bueno, por encima de los 4.618 tendríamos continuidad alcista y por debajo de 4.630, pues lo normal sería que se iniciara esta inhalación, en teoría hasta su zona de soporte, ¿no? En torno a los 4.550, ¿no? En diario, pues, igualmente, ¿no? La etapa 2, buenísima, bueno, y aquí nos está dejando una especie de doble máximo, a ver qué tal se resuelve, porque sabemos que es una de las formas típicas de reversión, ¿no? De finalización de etapa 2, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, si superamos la zona, pues tendremos continuidad alcista. Y si el doble máximo nos gira el precio, bueno, empezaremos aquí una etapa 3, una etapa 4, que en teoría debería llevar a su zona de soporte aquí, que coincidiría con una inhalación en marco temporal semanal, ¿no? Pero bueno, de momento no hay mayor problema que controlar este rango, ¿no? ¿Qué tal se comporta en este rango? El Nasdaq, bueno, el Nasdaq parece que está un poquito más fuerte, ¿no? Porque, bueno, esa zona que en el SP hemos tenido de resistencia, el Nasdaq la ha superado esta semana, dejando lo que sería en semanal una vela roja ignorada, ¿no? Bueno, en principio, bueno, nos marcaría continuidad alcista, ¿no? En diario, igualmente, tenemos una etapa 2, pero bueno, esa zona que aquí marcábamos en el SP de doble máximo lo ha superado, aunque bien el viernes nos dejó ahí una vela doji de cuerpo y de rango estrecho, bueno, que quizás pueda dar inicio a la inhalación, ¿no? Pero bueno, mientras no perdamos la zona de los 15.900, pues no habría mayor problema, ¿no? Y por último, el Russell, bueno, pues digo, venimos comentando hace ya 8 meses la zona aquí un poco de tendencia lateral que teníamos aquí y cómo hace un par de semanas superó esa zona de resistencia. Y bueno, como siempre tenemos una rotura de resistencia, lo que esperamos siempre es que el movimiento tenga continuidad, ¿no? De momento aquí no ha tenido continuidad y la clave yo creo que va a estar esta semana, ¿no? El precio se ha girado hacia abajo, bueno, a ver si la zona de antigua resistencia, ahora soporte, funciona, ¿no? Funciona porque si no tendríamos lo que conocemos como el fallo de ruptura y bueno, y las connotaciones serían claramente bajistas, ¿no? En diario, bueno, pues en diario yo creo que se ve un poco más claro, ¿no? Aquí tenemos la ruptura, el inicio de lo que es la etapa 2 y ahora estaríamos en el proceso de inhalación, ¿no? Estaríamos en lo que sería en torno al 60% de retroceso del último impulso. Bueno, si el precio es capaz de reestructurarse en esta zona, pues sería una buena oportunidad para incorporarse por patrón de compra 1, pues sería señal de que el soporte ha funcionado, ¿no? Y el movimiento que se nos abre por arriba, pues sería bastante interesante, ¿no? Entonces yo creo que esta semana puede ser clave, ¿no? Clave en que esta zona, la zona de los 2.340, aguante como soporte la antigua resistencia y
que sea capaz de reestructurarse nuevamente el precio al alza, ¿no? Y ya está, pero en teoría los tres índices de momento iniciando, bueno, en etapa 2 claramente y con buenas perspectivas, ¿no? Solamente el Russell que presenta estas dudas de momento, que a ver cómo se comporta esta semana. Como siempre, tenéis gráficos comentados y ese Topendo análisis en USA Index dentro de la parte premium de la plataforma. Pasamos, si te parece, Julio, a los diferentes valores que nos han solicitado. El primero, High Tide. Nos piden una posible entrada. Una posible entrada. Bueno, un valor relativamente nuevo, ¿no? Nuevo, pero bueno, que no ha hecho más que caer desde que empezó a cotizar, ¿no? De hecho, bueno, estaríamos ya lo que sería una etapa 4, ¿no? Claramente, ¿no? El precio ya por debajo de la media de 20 que ha empezado a aparecer. Y bueno, en diario, igualmente, bueno, aquí parece que quiso iniciar una etapa 2, pero ha tenido una caída bastante vertical, ¿no? Bueno, lo normal es que si aquí el precio se estructura, lo normal es que encuentre problemas, ¿no? Su primera zona de resistencia, que sería en el hueco, ¿no? El hueco aquí, dejando los 6,70, ¿no? Pero de momento, bueno, semanal nos ha dejado aquí una top Intel encubierta que nos sugiere precios más bajos. O sea, que una entrada en largo de momento yo no la vería en este valor, ¿no? Otro valor que nos vuelven a pedir para hacer un reanálisis es Ryanair. Nos comentan que el lunes 15 dio entrada por PC1 y nos piden un nuevo punto de entrada y situación actual. Lunes 15, bueno, pues se entró por PC1, bueno, de momento la entrada es buena, justo en la zona de soporte, que es la resistencia antigua que había superado, y ha iniciado lo que es la exhalación, ¿no? Ahora parece que está corrigiendo, bueno, habría que ver un poco si nos mantiene la estructura, ¿no? Y esperar al siguiente patrón de compra uno, ¿no? Para incorporarnos, ¿no? En este caso nos pedían un nuevo punto de entrada, ¿dónde lo veríamos? Pues bueno, ¿O qué tendríamos que...? Punto de entrada, o bien sería el siguiente patrón de compra uno que nos haga por esta zona, o si no, haga rotura de o sea, la superación el máximo relevante previo, que seguramente mañana será esta costa de los 41. ¿Vale? O bien que tengamos una vela de reversión mañana, te digo, o bien por encima de 41, o bien esperar el siguiente patrón de compra 1 en esta zona. Tal cual, vamos. Tal cual, tal cual. De momento seguir con la gestión de stops que aprendemos 2 días más atrás, que en teoría estaría pues todavía debajo del día de compra, del día 15 me parece que es. Ahí. No, una antes todavía. Ahí, sí. Y nada. Esperar que haga la inhalación y que finalice y si nos hace patrón de compra uno, pues puedes aumentar posiciones, desde luego, porque la estructura es alcista en ambos marcos temporales. Nos piden a través de redes un valor que curiosamente subimos a la plataforma como acción del día, Expedia. La persona está dentro en $175 y nos pide ver la situación. Bueno, entraría a la entrada la dio este día, pero se dio la vuelta. Bueno, y el viernes, bueno, ha hecho ahí una bottom tail, lo que sería el retest. Bueno, yo para entrar nuevamente esperaría la superación de los 180. ¿Vale? Aquí, bueno, esta zona de hueco que tenemos aquí, zona de soporte menor, debería de actuar como soporte y que el precio se girara, ¿no? Pero ya para una nueva entrada yo esperaría la zona de la superación de los 180. En este caso, como la persona está dentro en 175, ¿qué línea en el suelo nos planteamos? Línea en el suelo, pues te digo, en esta zona lo normal es que la línea del suelo debería ser, si ha entrado este día, pues el stop, no sé si debería de haberle saltado o no. Espera, que estoy calculando, un segundo. 1.30, pues quizás debería de haberle saltado, ¿vale? Pero si no es así, pues yo creo que el mínimo del viernes no le daría más, ¿no? Sí, le debería haber saltado en 171,27. Le debería haber saltado 171,27, que sería el stop si ha entrado aquí. Este día, claro. Ahí. Que sería este día, bueno, o el siguiente, ¿no?
si le ha saltado el stop, pues nada, esperar a que supere 180,5 y entonces volvemos a subirnos al carro, ¿no? Que supere 179,80, perdón. En este caso, como está dentro, evidentemente no llevaba stop. Línea en el Pues suelo, entonces, ¿en qué precio en concreto? Yo lo pondría justamente en el mínimo del viernes, ¿no? O sea, el mínimo del viernes que fue una bottom tail, lo normal es que no debiera de perderlo, ¿no? No sería señal de más continuidad bajista, ¿no? Y que fuera a cerrar el hueco, pero yo digo que el hueco es un hueco que parte desde aquí abajo, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo dejaría más del mínimo del viernes. Otro valor que salió en el grupo, en este caso Premium de Signal, Mitec. Uno de los suscriptores nos hace un análisis de las etapas que estaría tanto en semanal como en diario Bueno, y si estaría dando un patrón de venta 1 en este caso. bueno, en semanal tendríamos ya una etapa 3, ¿no? tres. Etapa 3 porque bueno, ya hemos perdido más del 100% del último impulso, ¿vale? Las medias ya, medianamente ya en roja, ¿vale? Y aunque bueno, parece que esta última semana nos ha dejado una bottom tail encubierta, parece que quiere iniciar una nueva eh, exhalación hacia no sabemos si hacia la vía de 20 y confirmar lo que sería ya la etapa 4. De momento, etapa 3 bueno, y no, como tal, no nos podemos anticipar a ella, ¿no? En diario, bueno, pues en diario sí que estaríamos ya claramente en una etapa 4, ¿no? En una etapa 4 que nos podría dar incluso entrada por patrón de venta 1 el próximo lunes, ¿no? A la pérdida de la top Intel que nos hizo el viernes, ¿no? O sea, podríamos tener entrada por debajo de los 17,80, ¿no? ¿Vale? Con esto, bueno, aquí la zona de los 18, bueno, 1%, 18,50, más el 1% dejamos siempre, ¿no? Entonces, en diario sí que presenta claramente una etapa 4 y podría dar entrada el próximo lunes. Otro de los valores que ha estado saliendo en estas semanas en los diferentes grupos, Gridstone, nos piden la situación. Griston, bueno, pues este es un valor que creo que propuse yo como acción del día. De hecho, lo propuse, creo que fue este día. Llegó a saltar, pero se dio la vuelta, ¿no? Pero bueno, de momento, si entramos este día, por gestión de stock, debemos estar todavía dentro, ¿no? Esta semana nuevamente nos dio entrada por PC1, ¿vale? Con esto por debajo de la zona 10,65, bueno, y a esperar un poco, ¿no? Estos valores muchas veces hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Está en etapa 2 claramente ya, con el precio por encima de la media de 20, incluso lo que sería el acunamiento aquí. Y bueno, a ver qué tal se comporta esta semana, ¿no? En semanal también tiene bastante buena pinta, ¿no? Después de la bottom tail encubierta que nos dejó aquí, el precio está consolidando en la parte, en el tercio superior de esa hipotética bottom tail que nos ha dejado aquí, con las medias juntándose, empezarán bueno, la media de 20 claramente alcista, la de 40 aún no, pero bueno, empezará a girarse y valor que puede tener un movimiento importante, ¿no? Bueno, de momento, seguir la gestión de stock. Ahora mismo estoy en 10,54, por ejemplo. Y bueno, esperar un poco, a ver qué tal se comporta. Último valor del mercado USA, Meten, nos piden la situación actual. Meten en valor que hemos comentado en varias ocasiones ya y que, bueno, ha dado buenos resultados, ¿no? Pero con un valor que hay que estar muy, muy ágil con él, ¿vale? Porque tiene movimientos muy potentes, pero muy rápidos, ¿no? Entonces, bueno, en semanal teníamos una etapa 4 clarísima, bueno, ya parece que quiere iniciar lo que es una etapa 1, ¿no? ¿Vale? Ya nos ha dejado aquí máximo relevante creciente, bueno, el precio por encima de la media y bueno, a ver qué tal se estructura por esta zona, ¿no? En diario, pues en diario teníamos igualmente una etapa 4, ¿vale? Y aquí iniciamos ya lo que sería una etapa 1, una etapa 2, ¿no?
Bueno, de momento, bueno, yo esperaría un poco a la superación de la zona de los 0,48,5, 0,49 para incorporarme, ¿no? A este valor, ¿no? ¿Vale? Valor que sí, que una vez que se reestructure tiene bastante recorrido, ¿no? Primero, bueno, hasta la zona de los 0,73 y luego 0,94, ¿no? Que son movimientos, yo digo, bastante potentes y que suele hacerlo con cierta rapidez, ¿no? Pero hay que estar muy ágil con este tipo de valores en lo que es la gestión. Entramos en territorio minero. ¿Nos comentas, Juan, qué han hecho los dos principales criptoactivos, Bitcoin y Ethereum? Aquí tenemos en pantalla ya el Bitcoin contra el dólar. Y bueno, la etapa 2 en semanal estaba clara. Fijaros que los precios siempre se mueven de la misma manera. Se mueven en exhalaciones, inhalaciones, exhalaciones, inhalaciones. Exhalaciones que toca, inhalaciones. ¿Mm? Bien, pues en ese preciso momento estamos, ¿no? En el comienzo de una inhalación. En diario teníamos una etapa 2 hasta hace relativamente poco. Esta semana se ha estropeado y tenemos lo que conocemos como etapa 3. Tenemos lo que conocemos como etapa 3 en este marco temporal. La única duda, bueno, 3, sí, podríamos decir 3 o incluso 4, ¿no? Es verdad que la zona relevante esta de aquí no la ha perdido, la llegó a perder el pasado jueves, la zona relevante de los 58.160, que era muy importante porque era el último bastión, ¿no? Que teníamos antes de una posible caída potente. Lo ha aguantado muy bien porque no ha tenido continuidad al día siguiente y esto puede convertirse en un shakeout en los próximos días. ¿Cuándo nos confirmaría que es simplemente un shakeout? Es decir, un amago de que me voy para abajo y luego continúo hacia arriba. Fácil, en cuanto supere a cierre los 60.953. Si vemos un cierre por encima de 60.953, lo peor habrá pasado desde el punto de vista bajista. Ya sabemos que si hay gente bajista, pues lo verá desde el otro lado de la barrera, ¿no? Desde el otro extremo. Pero hablando desde el punto de vista alcista, la clave está en los próximos días está en la superación de los 60.953. Porque además en ese caso, si desde aquí se reconstruyera el precio, fijaros que de lo que tendríamos es simplemente una gran vela sólida bajista que no ha tenido continuidad en semanal y por lo tanto retomaría la estructura alcista en ese marco temporal. Así que zona muy, muy, muy importante, 61.000, por hablar en términos redondos. Si lo vemos a lo largo de la semana por encima de 61.000, todo habrá pasado. En el caso del Ethereum, fijaros que aquí tenemos, bueno, pues la misma estructura en etapa 2, que está haciendo una exhalación en semanal y ahora hace una inhalación. Está comenzando una inhalación. Pero fijaros cómo ha rebotado con muchísima más fuerza. La mecha es mucho más grande que en el Bitcoin. Fijaros, yo muchas veces lo que hago es verme los marcos temporales inmediatamente superiores e inmediatamente anteriores, ¿no? Por ejemplo, en lugar de un día, fijaros esta botón tela encubierta, ¿me veis? En lugar de un día, vamos a ponerlo en 2 días. Fijaros lo que ocurre. Una estructura alcista perfectamente definida, y con una botón tail, perfecto, tiene pinta de continuidad alcista. Ahora volvemos otra vez al diario y ahora vamos a bajar un marco temporal para que veáis que esto es una etapa 4 y una etapa 1 ya. Esto mismo. Fijaros, vamos a mediodía, y aquí se ve perfectamente la etapa 4, ¿no? Esto es mediodía. ¿Lo veis? La etapa 4 con la media de 20 bajando, estructura bajista, y como ha hecho, como este impulso bajista ha sido eliminado en el 100%, o 90 y muchos por ciento, y entonces, ¿qué hace? Que el siguiente patrón de venta 1 nos dé fallo. Efectivamente, nos ha dado fallo, y desde aquí arranca otra vez hacia arriba, comenzando ya la etapa 1, comenzando ya la etapa 1, incluso si supera podríamos hablar ya incluso rápidamente de etapa 2 alcista, ¿no? Así en este marco temporal que es mediodía. Lo bajo a mediodía porque para que veáis cómo es el ciclo de vida, que a veces en diario es tan rápido que salvo que tengas el ojo muy, muy, muy acostumbrado a ver estos vaivenes de la media de 20, pues no llegas a ver la etapa 4 en este marco temporal diario. Fijaos cómo elimina tres mínimos crecientes relevantes, ¿no? Bien, pues ahora la clave está en este Ethereum, está muy fácil, ¿no? La superación de los 4.440 a cierre nos indicaría el retorno de esa etapa 2 alcista con continuidad y posible visita a máximos en las próximas semanas. Última sección del presente RST, acciones Blast.
¿Qué tenemos para esta semana, Julio? Para esta semana, bueno, como siempre, ¿no? Dejamos ahí una lista bastante amplia, un poco para que la analicéis, la veáis y bueno, seleccionéis un poco los valores que más os gusten, ¿no? Bueno, yo el primero que voy a comentar es Verastem, ¿vale? Me parece interesante un poco por el momento en el que está, ¿no? ¿Vale? Tiene, bueno, el semanal, está formando aquí un suelo redondeado, bueno, doble, ¿vale? Y bueno, y ahora quizás esté en un momento en el que después de dejar un triple mínimo aquí, parece que se quiere reestructurar al alza, ¿no? Y en diario, bueno, aquí vemos perfectamente ese triple mínimo que comentamos, estaría iniciando lo que sería una etapa 2 y el viernes nos dejó aquí una bottom tail justo sobre la media de 20, la zona de soporte menor, bueno, y puede ser un momento interesante, ¿no? Para incorporarse a este valor, con un primer objetivo, primero la zona de los 330, 360 y 487, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante. El siguiente, TMC, bueno, este es un poco diferente, ¿no? Como este hay varios en la lista esta semana, hay lo menos 5 o 6 que representan esta misma estructura, ¿no? Valor con una caída brutal, ¿vale? Pero bueno, que parece que se quiere girar, aunque sea solamente para iniciar lo que es en semanal la inhalación, ¿no? Hacia la media de 20, ¿no? Diario, bueno, vemos ya un poco cómo está formando esta zona de suelo y aquí tenemos un poco la zona clave, ¿no? Por encima de la zona de los $4 podría tener recorrido, ¿no? Está la zona del hueco, 6.30, luego, bueno, la media de 200 que viene en la zona de 8.30, ¿no? Entonces, hay varios valores como este, otro que creo que presenta la misma estructura, es este creo que también, ¿vale? Un poco igual, ¿no? La caída semanal bastante violenta, bueno, que pone un poco fin a lo que sea etapa 4, estaríamos ya en una etapa 1 y con una zona clara, ¿no? En este caso, bueno, se podía entrar ya se podía haber entrado ya el lunes, lo que sería el primer patrón de compra 1 aquí, en la zona esta, bueno, este tiene bastante recorrido también, ¿no? Y luego otros dos que quiero comentar que son poco distintos, una estructura distinta, lo que sería perfectamente el patrón Blast tal como lo conocemos, sería Orma Technologies, ¿vale? Aquí vemos en semanal, claro que tuvo ya un movimiento explosivo interesante, ¿no? Se fue desde 50 hasta 130, ¿vale? Y ahora, bueno, nos está formando aquí lo que sería un suelo redondeado, que se ha frenado justo en la media de 200 y de ahí parece que se quiere reestructurar nuevamente, ¿no? Entonces, en diario, bueno, se ve igualmente claro, ¿no? Esta caída tan vertical, la formación de un gran suelo redondeado. Y bueno, ya hemos iniciado lo que sería la etapa 2, con las tres medias juntas, cruzándose. Y bueno, la zona clave yo creo que sea por encima de los 82, podría tener bastante recorrido, ¿no? Otro con la misma estructura que este es WooCommerce, un poco igual, ¿no? Valor que ya tuvo un movimiento explosivo, ¿vale? Que lo está corrigiendo, bueno, se ha frenado justo en la media de 200 en semanal, ahí nos ha dejado esta bottom tail encubierta, bueno, y parece que quiere reestructurarse al alza, ¿no? En diario, pues exactamente igual, ¿no? Ya tendríamos lo que sería una etapa 2, bueno, y aquí quizás es un momento bueno de incorporarnos a este valor con idea de que bueno, si no nos replica el movimiento, por lo menos que tenga un movimiento bastante interesante, ¿no? Solamente que se ve ya de la zona de los 17 cotizadoras a 35 ya estaría doblándose, ¿no? Entonces, bueno. Y nada, poco más. Ya os digo, hay una lista bastante amplia para que la analicéis, la estudiéis y seleccionéis los valores que más os interesen, ¿no? Y como siempre digo, ¿no? Estos valores, pues hay que ser rigurosos un poco con la estrategia y no dejarse guiar por las emociones, ¿no? Sí, os recordamos que todos los ejemplos que incluimos tanto en la plataforma como en nuestros vídeos tienen carácter exclusivamente formativo. En ningún caso son recomendaciones de compra o venta. Vais a ver en pantalla las diferentes formas de contacto que tenéis con sysmentor.com, Twitter, canal de YouTube, Facebook, TradingView, sobre todo en info@sysmentor.com, todas las plataformas prácticamente de podcasting, iBooks, Apple Podcasts, Spotify, TuneIn. ¿Algo más que añadir, Juan? Nada, solo desearos una buena semana a todos. Julio, ¿algo más que añadir? Nada, igualmente.
tengamos una buena semana y que disfrutemos de ella. Pues nada, hasta aquí el presente RST. Un saludo a todos y todas y buen trading. Hasta luego. Chao, chao.